bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace casi 11 años, o 10 años, en un agosto del 2007, en uno de los discursos que tuvo el presidente Morales, dio una cita, hizo una referencia que hasta ahora no quedó clara, pero creo que hay que discutirla. Dijo, de aquí a algunos años vamos a ser igual que Suiza. ¿Qué significaba eso? Nunca lo supimos. Pero es interesante volver a esa idea porque se conlleva una suerte de imaginarios, de ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que podría venir a ser Suiza. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Silvano Biondi. Él es administrador de profesión básica, magíster en estudios del desarrollo, investigador actualmente del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y es suizo de nacimiento, aunque boliviano de adopción. Ya son más de 30 años que vive con nosotros, de que nos conoce y conoce lo que fue Suiza. Mil gracias por estar con nosotros, Silvano. Bienvenido a este programa. Bueno, primero que nada, Alejandra, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo cordial a todos los televidentes y si me permites un par de premisas. Ya. Primero que nada, lo que voy a exponer con respecto a Suiza no pretende ser en absoluto una receta. Estoy convencido del derecho primordial de cada pueblo de construir y escribir su propia historia. Segunda premisa, no todo es oro lo que brilla, aunque estamos hablando de Suiza, imperio de los bancos, imperio financiero, pero no todo es oro lo que brilla. Y finalmente, Suiza no es la perfección. Quizás Suiza es precisión en el sentido de que la ciudadanía llega a saber claramente lo que puede y debe hacer. Bueno, con estas premisas, adelante. Has hablado ya de muchas cosas que a mí me interesa tocar, pero cuando habló el presidente Morales de que seríamos Suiza, para mí nunca me quedó claro que era Suiza. Yo conozco Suiza y tengo una visión de Suiza, pero la mayor parte de nosotros decíamos, bueno, ¿qué será? ¿Será el dorado? ¿Qué es lo que se nos viene? Entonces, justamente te he invitado a ti para hablar de esta idea que hace 10 años la lanzó el presidente, pero a partir de conocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué es Suiza? Y creo que vamos a empezar de lo básico. ¿Qué es Suiza? ¿Qué significa Suiza? ¿Cómo es Suiza? Bueno, quizás empezaríamos brevemente la cuestión geográfica. Suiza, también como Bolivia, es corazón de Europa. Es un país rodeado por otros países, digamos, empezamos por Francia, Alemania, el Principado de Liechtenstein, Austria e Italia. Nunca tuvo salida al mar, es la gran diferencia también con Bolivia. Y finalmente es un país súper chiquitito, son 41.000 kilómetros cuadrados, es decir, 25 veces menos que el territorio boliviano. Si quieres, 14.000 kilómetros cuadrados menos que el departamento de Cochabamba. Tiene una población de 8.500.000 habitantes, eso quiere decir más o menos una densidad poblacional de 197 habitantes por kilómetro cuadrado. Bolivia tiene 11 habitantes por kilómetro cuadrado. Y finalmente hay que también recordar que un 60% de su territorio está cubierto por los Alpes, es decir, por montañas. Obviamente se recuerda con cierto placer los paisajes suizos, ¿no? Nevados y todo aquello. Obviamente de niveles, es decir, de altura sobre el nivel del mar, menores que los Andes, que las cimas de los Andes bolivianos, por ejemplo. Nuestra cumbre más elevada es el Mont Blanc, el Monte Blanco, que alcanza más o menos los 4.800 metros. Y administrativamente Suiza está organizada en cantones, está dividida en cantones, tenemos 23 cantones, 3 de estos cantones se dividen por alguna razón histórica en semicantones, pero en total son 23 cantones, cada cantón tiene distritos y cada distrito tiene municipios. En total en Suiza hay 2.889 municipios. Ahora, son 23 cantones, 2.889 municipios. Bueno, ya has hablado de una constitución histórica. Una cosa que siempre me ha llamado la atención y voy a partir desde ahí para un poco retroceder en mi historia,
es que en Suiza sí conviven 4 pueblos con diferentes, absolutamente diferentes características y diferentes idiomas, y conviven muy bien, pacíficamente, no se quiere mucho. Me ha sucedido que cuando he ido a hablar francés a Alemania, me han dicho no se habla aquí francés, aunque es uno de los idiomas oficiales de Suiza. ¿Cómo han logrado? Es decir, un país que es uno de los, yo creo, uno de los más poderosos y además concebidos en nuestro imaginario como uno de los más pacíficos y más estables en el mundo, ¿cómo han logrado eso? ¿Cuál es la historia que está detrás de lo que es ahora Suiza? Bueno, Alejandra, es fundamental lo que tú me preguntas porque para comprender un país, para conocerlo, hay que conocer su historia. Es fundamental. Quizás vamos a romper ciertos esquemas, ciertos paradigmas. Trataré de hacer un resumen muy breve de la historia, pero para mí es importante. Si no entendemos las construcciones históricas, no sé cómo vamos a explicar dónde estamos, quiénes somos, etcétera, etcétera. Bueno, avanzando rápido, evidentemente al comienzo de toda esa historia, Suiza, el actual territorio suizo, estaba habitado por seres que tenían la característica de depredadores nómadas. Vivían en cavernas, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Más o menos a quinto, cuarto siglo antes de Cristo empiezan las primeras migraciones desde el norte y llegan a Suiza poblaciones de la gran familia celta, y uno de estos grupos son los helvecios, o si quieres los helvetas. Y es ahí donde los romanos se encuentran estas poblaciones, y de ahí viene el otro nombre que se conoce Suiza, Confederación Helvética. Por los primeros habitantes, podemos llamarlos así, ya sedentarios, ya dedicados a la agricultura, después del deshielo, después que terminó la última era de hielo. Entonces, en el centro de Europa, prácticamente el clima fue mejorando antes que en el norte. Entonces el norte baja buscando, digamos así, bueno, las poblaciones del norte bajan buscando tierras más fértiles, climas más adecuados, etcétera, etcétera. Entonces los primeros habitantes oficiales, yo pienso, son los helvecios, es decir, que son una rama de los celtas. Así los encuentran los romanos. Cuando los romanos de alguna manera llegan a este actual territorio, encuentran prácticamente 400 aldeas y 12 ciudades ya establecidas por estos celtas. Finalmente el Imperio Romano declina y el actual territorio suizo nuevamente es ocupado por nuevas migraciones desde el norte. Son, digamos, migraciones que dejan una huella importante. Primero, es el principio de los tres idiomas lingüísticos. ¿De qué siglo estamos hablando? ¿Antes de Cristo? No, estamos hablando después cuando el Imperio Romano declina, entonces 400 años después de Cristo. Y encontramos prácticamente los 3 idiomas. Entonces, en la parte, digamos así, occidental, encontramos el francés, en la parte oriental el alemán y al sur de los Alpes el italiano. Es decir, son 3 poblaciones que van ocupando así, digamos, las regiones. Y hay un cuarto idioma que es considerado seguramente el único autóctono, es decir, el reto-romanche. Ahora, actualmente, la mayor parte de los suizos hablan alemán, es decir, tenemos un 64% de habla alemana, un 22% de habla francesa, un 8% de habla italiana y un 0.5% de habla de reto-romanche. Es decir, este reto-romanche es un esfuerzo increíble que hacen los suizos para mantenerlo en vida, pero que está desapareciendo. No solamente estos grupos migratorios definen un idioma, sino también que nos traen las primeras ideas de monarquías, porque estos grupos eran manejados por reyes, aparecen los príncipes. Una pregunta que no me quedó clara, estos grupos de diferente idioma, ¿es que suben de los diferentes, de Italia, de Francia, o de lo que era la zona de Francia? No, todo del norte. Todo del norte hacia el sur. Bueno, los romanos los llamaban bárbaros, ¿no? Sí. Porque destruían, etcétera, etcétera.
En Suiza no se ve tanta destrucción porque hay una suerte de asimilación con las anteriores poblaciones celtas, hay una suerte de sincretismo cultural, no hay mayores problemas, pero todos vienen del norte, ¿no? Incluso en la parte del sur, que bueno, se mantiene el idioma italiano que viene del latín, de los romanos, etcétera, etcétera, pero son longobardos, es decir, son grupos étnicos que vienen del norte que ocupan el sur de los Alpes, ¿no? No te olvides que estos grupos llegaron hasta Roma, saquearon Roma en varias oportunidades, etcétera, etcétera. Pero en Suiza se establecen y organizan un poco sus cosas. Entonces te decía, no solamente influyen en la cuestión de los idiomas, sino que nos traen un poco los primeros principios monárquicos, porque estos grupos siempre tenían a un caudillo que ya eran considerados como nobles, empiezan a aparecer los reyes, los condes, los príncipes y tucuymas. Y este es el momento importante porque, bueno, se establece un orden de tipo medieval, feudal, donde los agricultores prestan sus servicios a cambio de supuesta protección de parte de estos nobles. Y este es el principio del nacimiento de Suiza. Suiza nace efectivamente un 1 de agosto del año 1291. Es una fecha convencional, es decir, los historiadores en este momento están debatiendo todo aquello, pero estamos hablando de un 1 de agosto de 1291, es decir, 727 años atrás, en unas 3 pequeñísimas regiones de los Alpes, deciden rebelarse, encuentran un desarrollo de intereses comunes, se prometen protección mutua y deciden construir digamos, una gestión propia. Se liberan de los Habsburgos, que era una familia real alemana, y empiezan a construir su propio destino común. Ahora, ahí hay una cuestión que sí me interesa abordar. No hubo reyes en Suiza, es decir, ese rato se liberan de los nobles y algún tipo de monarquía se instaló en Suiza. Bueno, eso es algo importante que lo vamos a tratar al final porque me parece fundamental. Es decir, Suiza, pero me anticipo, Suiza es uno de los países, creo el único, con excepción de la República Veneciana, la famosa Serenísima de San Marcos, pero bueno, Venecia era una región, no era un país como tal. Pero en Europa considero que es el único país, espero no equivocarme, es el único país que nunca ha tenido a un monarca, nunca ha tenido a un caudillo en su gestión, ¿no? En la gestión de construcción del país, etcétera, etcétera. Y es importante porque después lo vamos a hablar eso. Bueno, a partir de 1291, de una forma pacífica, de una forma beligerante, a veces con guerritas, a veces con paz, es decir, hay regiones que deciden voluntariamente anexarse a este país que crece en el centro de Europa. Tal vez las grandes potencias alrededor no se dieron cuenta, qué sé yo, pero Suiza logra encaminar su propio destino y siempre manteniendo desde un comienzo una autonomía absoluta de las regiones que, bueno, hoy consideramos como cantones en la división administrativa de Suiza. Es decir, siempre han mantenido esta autonomía. Bueno, decirte que esta suerte de expansión, espíritu de expansión de Suiza, voluntaria e involuntaria, termina con la famosa batalla de Marignano en 1515, es decir, hace más de 500 años, donde los suizos reciben una sonada tremenda, bueno, una derrota de parte de las tropas francesas, y Suiza decide desde ese momento pensar en sí mismos y pensar en lo colectivo propio y pensar de alguna manera en una neutralidad. Desde aquel entonces, 1515.
Pero Suiza es reconocida por todo, digamos, las potencias europeas recién como Estado independiente en 1648. Es decir, 1291 nace y 1648, a través del Tratado de Westfalia, recién Suiza es reconocida por las demás potencias europeas. En el transcurso de esta historia, también guerras internas, guerras civiles, no todo, por eso insisto, no todo es oro lo que brilla. Nosotros nos asustamos cuando tenemos movimientos sociales, etcétera, etcétera, que combaten por cuotas de poder. Bueno, en Suiza tenemos varias guerras civiles, es decir, varias guerras fratricidas, si podemos llamarlas así. Primero, la reforma religiosa. Es decir, no te olvides que Suiza tiene dos de los líderes más importantes de la reforma protestante. Calvino en la parte francesa y Zwingli en la parte alemana. Entonces, bueno, hay una confrontación entre, pueblos y poblaciones, digamos así, mejor dicho, poblaciones católicas y poblaciones protestantes. Confrontaciones que por detrás, como siempre, tienen también un aspecto, digamos así, económico, un trasfondo económico. Entonces, tenemos este tipo de situación. ¿Actualmente la mayoría es protestante? Actualmente tenemos un 38% católicos, 27% protestantes y un 22% que se declara sin religión. Entonces, esto es un poco la repartición. Finalmente, otras guerras civiles, cuando van surgiendo las ciudades relativamente pequeñas, la realidad suiza queda siempre todo en pequeño, pero sí hay una confrontación con las zonas rurales, hay una guerra civil más o menos en el año 1653, donde tenemos la denominada guerra de los campesinos suizos. Es decir, las zonas rurales reclaman una mayor atención versus los centros urbanos. Otro momento importante, la Revolución Francesa. Napoleón invade Suiza. Invade Suiza y por un brevísimo periodo instala una nueva constitución, convierte Suiza en república helvética, una constitución que prácticamente quita completamente la autonomía de los cantones e instala un poder centralizado fuerte, el directorio, etcétera, etcétera, ¿no? De aquel entonces. También cuando Napoleón en su campaña con Rusia pretende que los suizos, abierto un pequeño paréntesis, los suizos se adecúan también dentro de sus formas de vivir como mercenarios. Son militares, son soldados tremendamente leales, tremendamente fieles y guerreros. Yo creo que esto viene de la tradición celta, de la tradición, digamos, de los burgundios, de los francos, de los exactamente dicho. Entonces, tienen esta. Y mira vos qué interesante, ¿no? El Papa, el Vaticano, decide adoptar un ejército pequeño de unos 200 soldados y todos tienen que ser suizos. Entonces se ha mantenido un poco esa tradición guerrera que habíamos ido perdiendo en esa famosa derrota en Marignano en 1515. Pero Napoleón quiere, digamos, a cambio de la conquista, quiere que los soldados suizos vayan apoyándolo en su campaña hacia Rusia. Los suizos se rebelan, no aceptan, es un pueblo, digamos así, de extrema libertad. Es inconcebible para un suizo tener un patrón, tener un dueño, ¿no? Eso es importante. Y también se refleja en la parte administrativa política, que dentro de pocos minutos vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué sucede? Al final, Napoleón mismo entiende que no funciona para los suizos la república. Se comenta a manera de anécdota que es Napoleón mismo que dice, no, con los suizos la república no funciona. Y bueno, tiene que firmar en 1803, firma un acto de mediación en París, donde se devuelve a los suizos su capacidad de autogestión. Pero hay ahí una pregunta que me hago, aunque vamos a ir avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Tú dices, no funcionó la república, pero la república
que surge en 1789 con la Revolución Francesa y que después Napoleón la termina de consolidar, es más o menos esa idea, ¿no? Es decir, el pueblo en el poder, el soberano es el pueblo, es más bien una idea de los ciudadanos están en el poder, y eso nos acordamos desde la Revolución hasta después lo que significó la Constitución de la República Francesa, y sin embargo estás diciendo que la República no sirve para un país donde más bien el hecho, la idea de no tener dueños, donde más bien la idea de ciudadanía, no nos olvidemos que Rousseau con su contrato social es suizo, es lo que prepondera. Es decir, ¿cuál fue la contradicción, la centralización de poder que impuso Napoleón? ¿O por qué una república no sirve para Suiza? Pareciera una contradicción, ¿no, Alejandra? Pero es así. Es decir, tú tocas las autonomías de las diferentes regiones, de los cantones, y tenemos problemas, ¿no? Sí, somos uno, pero con ciertas libertades, con ciertas independencias, que es fruto de una tradición histórica que hemos ido contando, ¿no? No somos semejantes en un sentido cultural, sí, somos semejantes como seres humanos, etcétera, etcétera. A un comienzo creo que decías, no se quieren mucho, ¿no? Bueno, no nos queremos mucho, pero llegado el momento somos uno, ¿no? Es justamente ahí, a partir de ese hecho, entonces gran parte de la política suiza se encamina a equilibrar la tradición de cantones autónomos, pero con la necesidad de un gobierno central. ¿Por qué? Porque, por decir, cada cantón tenía un sistema de correo específico, cada cantón manejaba una moneda, cada cantón manejaba una... Está bien, pero vieron la necesidad, gracias también a ese breve paso de república, seguramente han visto la necesidad de unificar ciertas cosas, pero manteniendo otras ciertas autonomías, ¿no? ¿Desde ahí funcionan? Desde ahí un poco funciona todo aquello. Entonces, te voy a, desgraciadamente nos falta 5 minutos, que quiero ir a 4 preguntas concretas, es decir, de acuerdo a lo que estás contando de la historia, hay 4 cosas que me han llamado la atención y voy a aumentar el quinto, y quisiera ver cómo lo ves ahora, un poco haciendo un salto desde la historia hasta la actualidad. Uno, una expansión con autonomías, tú dices, ¿no? Una expansión de un país con una autonomías que al final, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, se vuelve una especie de poder central, pero con cada una autonomía. Es un sistema federalista como funciona actualmente. Segundo, no hay monarquías, no hay caudillos. Y frente a eso, adjunto el tercer punto, una región, un país donde los ciudadanos tienen mucho poder. De hecho, la idea de contrato social de Rousseau es eso, ¿no? Un contrato entre los ciudadanos y el Estado para lograr ciertas cosas, donde hay obligaciones, también derechos, pero sobre todo obligaciones ciudadanas. Tercer punto. Cuarto punto, la parte económica. Es una potencia económica, y te voy a aumentar un punto que algún rato lo hemos discutido, el de la neutralidad. Es decir, si algo es reconocido Suiza es que nunca se ha metido ni en la Primera Guerra ni en la Segunda Guerra, es decir, siempre ha conservado cierto tipo de neutralidad. Trasladando de estos antecedentes históricos hasta la actualidad, ¿qué tipo de Estado es Suiza? Ya, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vayamos tratando de ordenarnos. Bueno, primero, contrato social, perfecto, Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Es importantísimo. Es decir, la disponibilidad del individuo de renunciar a ciertas libertades que tendría en el estado de naturaleza, en bien de un Estado y en bien de un colectivo, ¿no? Es decir, para que el colectivo esté bien, la capacidad de renunciar de parte del individuo, ¿no? Algo utópico, pero que se ve realizarse en Suiza. En 1815, después de prácticamente el Congreso de Viena, después de todo ese movimiento de las tropas francesas que van, conquistan por aquí y por allá, bueno, Viena reconoce el Estado suizo por segunda vez y lo reconoce como independiente y neutral. Es una neutralidad armada. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, Suiza estaba completamente armada, es decir, no participa, pero defiende su territorio, ¿no? Es un concepto también interesante. Es pacífica, pero hasta cierto punto. Bueno, permítame decirte algo. ¿Cómo está organizado el sistema político? Es importante. Bueno, Suiza tiene 2 cámaras, ¿no? El Parlamento suizo tiene 2 cámaras. Una cámara que es, digamos así, considerada una especie de estado de cantones, con 2 representantes de cada cantón. Luego viene otra cámara que es, digamos, compuesta por 200 miembros elegidos
proporcionalmente en términos de población de cada cantón. Y las dos cámaras hacen la Asamblea Federal. Ese es el, federal. ese es el legislativo. Entonces, el ejecutivo. La Asamblea Federal elige a 7 ministros que componen el Consejo Federal, y dentro de estos 7 ministros, en forma rotatoria, uno es presidente o una es presidente. Dura un año. Yeah. Y los 7 ministros ocupan sus ministerios y el presidente o la presidente no deja de funcionar como ministra del propio departamento. Y es rotativo. Cada Es año van rotativo, cambiando. Si no hay puede alguien que se ser puede reelegido de forma continua. Entonces, eso es un poco la situación. El presidente es primero entre otros, es decir, no tiene la capacidad de decisión, sino es una decisión mancomunada. Entonces, tú verás, no hay, digamos así, una presencia Un caudillo específica, que etcétera, está. etcétera. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero quiero hablar 2 cosas. Y cuando yo escuché esa expresión, dije, pucha, qué maravilla, vamos a ser ciudadanos de primer mundo todos de aquí a 10 años, cuando el presidente Morales dio su discurso, pensando en esta idea, ¿no? Es decir, no hay caudillos, la gente participa, no hay una persona que esté definida, no hay reyes, no hay un grupo, además esto del contrato social no solamente es a nombre de la colectividad, porque ahorita a nombre de la colectividad todo se hace en Bolivia, ¿no? Pero es una colectividad de los tuyos, no es una colectividad general, hay una colectividad consensuada. Cuando tú escuchaste lo que dijo Morales, ¿qué pensó? ¿Qué pensaste de acuerdo a tu experiencia? Bueno, mucha perplejidad, ¿no? Primero que nada, el tiempo corto. Él dijo un ratito, si hacemos bien las cosas, entonces en 10, 15 años vamos a ser como Suiza. Yo he hablado de 727 años de construcción histórica, ¿no? Es decir, 10, 15 años me parece muy corto el tiempo. Es verdad que actualmente todo es relativamente más fácil, más rápido, pero son 727 años de construcción histórica querida por el pueblo, es decir, eso es fundamental, ¿no? Hay una voluntad popular que quiere aquello, ¿no? Entonces, perplejidad primero en los tiempos. Segundo, yo creo que Bolivia necesita ser Bolivia, no necesita ser Suiza, eso estoy convencido, y soy un fanático de la construcción social desde abajo hacia arriba. Entonces, esos son temas que son muy importantes. El otro cuenta en Suiza, el otro cuenta. Entonces, para construir la nación necesitamos también del concurso del otro, no importa si es diferente. Y no importa si piensa diferente. Mira, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Me parece Y, interesante lo que hemos podido hablar. Me parece muy interesante ver eso, ¿no? Y ver, estamos muy lejos de lo que era Suiza y tampoco deberíamos buscar ser Suiza, ¿no? Pero has dicho 2 cosas y me quedo con ese mensaje. Hay una historia detrás, una historia donde ha habido una lucha, no hay caudillos y creo que tenemos que empezar a pensarnos de diferente manera, y el otro cuenta, y creo que ahí es donde tal vez nosotros estemos fallando, no el otro de tu grupo, sino el otro que piensa diferente, ¿no? Y una cuarta idea, que la rescato así rápidamente, una sociedad donde no hay un caudillo de por vida, ¿no? Donde van rotando, porque esa es la base del respeto hacia el otro también. Qué pena no tener más tiempo, Silvano. 1000 gracias por acompañarnos hoy y 1000 gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Solamente un detalle que es importante también. El pueblo sí es soberano. El gobierno puede, digamos, preparar leyes, pero quien las aprueba es el pueblo. El pueblo suizo va 4 veces al año a votar sobre referéndum, sobre leyes específicas. Y si se equivoca, lo asume con madurez y vuelve a replantear, digamos, alguna revisión, etcétera, etcétera, a través de iniciativas constitucionales o referendos. Muchísimas gracias. Espera los 4 años que tiene que Muchísimas esperar. gracias. Gracias.